Vamos a pasar a continuación a hablar desde el punto de vista de quienes gestionan inmuebles, ¿no? Para ello tenemos a Santiago Neira, que es el responsable del área de seguridad de Merlin Properties, que nos va a hablar de cómo la compañía organiza la seguridad y la importancia que tiene para la gestión, pues, de una actividad como es la de los inmuebles. Santiago, buenas Hola, ¿qué tardes. tal? Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente, se A te ver ve. si... Encantado de que estés aquí. Bueno, pues nada, oye, me presento. Buenas tardes a todos. Voy a ver, a compartir. Bueno, pues como he dicho, soy Santiago Neira, represento y trabajo en Merlin Properties Socimi, que es una empresa inmobiliaria, una SOCIMI, que gestionamos diversos activos de diferentes tipologías. Voy, a ver si pasa, aquí está. Voy a dividir un poco con la presentación de la empresa, del grupo. Veremos luego un poco cómo gestionamos la seguridad en los activos, en los distintos activos que tenemos. Unas pinceladas de cómo fue la seguridad en la pandemia, que ya se ha hablado mucho y entiendo bueno, pues que poco ya hay que decir de la pandemia y cómo vemos el futuro en la seguridad, ¿vale? Aunque como decía ayer el compañero Óscar Olmos, decía que le habían presentado ya toda la presentación, con lo cual hoy a mí, pues imaginaros, ya me queda prácticamente nada que decir, pasar las diapositivas y poco más. Pero bueno, intentaremos que sea de una forma rápida y no cansaros. El grupo Merlin, ¿vale? Nosotros, como veis aquí, tenemos sobre todo oficinas, logística, centros comerciales y locales netleses que son locales a pie de calle. En este caso es un contrato con todas las sucursales del BBVA que son propiedad nuestra, ¿vale? En oficinas tenemos 122 activos, una cifra 1,3 millones de metros cuadrados y 6,334 millones de valoración, 229 millones en rentas. Básicamente, los activos están ubicados en Madrid, Barcelona y Portugal. En cuanto a logística, tenemos 51 activos, 11 proyectos, 1,3 millones de metros cuadrados existentes y 824.000 de construcción o de proyectos. 1.135 millones de valoración y 486 lo que está en proyecto. Y los centros comerciales tenemos 14 activos, 462.000 metros cuadrados, con la valoración de los 2.211 y 110 millones en renta. Antes hablaba la compañera de las visitas. Nosotros en pre-COVID teníamos aproximadamente unos 115 millones de visitantes en nuestros centros comerciales. Los centros comerciales los tenemos distribuidos por toda la geografía, desde Coruña hasta País Vasco, Barcelona, Valencia, Palma y tal. Bueno, tenemos estos 14 centros y todos ellos son de gestión propia. En esto, en cuanto a las magnitudes de estos activos, en el tema de seguridad por tipología de activo, pues como vemos en oficinas, el presupuesto para el 21 era de 9,8 millones de euros, con un personal operativo, 295 personas, en centros comerciales 7 millones 692 de presupuesto para seguridad. Estos presupuestos que hablo, no sé si lo he dicho, son para seguridad, 231 personas como personal operativo, y en logística 1.258.060 personas en logística, aunque hemos visto en la presentación, en la slide de antes, que también hay muchos metros cuadrados y que tenemos muchas naves. Normalmente
las naves, los centros logísticos suelen estar alquilados a grandes operadores logísticos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ellos tienen su seguridad y ellos tienen la nave entera y nosotros no gestionamos nada. De ahí esa diferencia. Bueno, ¿cómo es la gestión de la seguridad en nuestros activos? Nosotros, no lo he dicho antes, pertenecemos o estamos dentro del departamento de gestión técnica, somos el departamento de gestión técnica, gestionamos toda la parte técnica de los activos que están en uso y en funcionamiento, y dentro de ese departamento está ubicada el departamento de seguridad, ya que uno de los temas que gestionamos también es la seguridad, pues está incluido ahí. El director de seguridad soy yo y aparte, repito, aparte de gestionar toda la parte de seguridad, gestionamos toda la parte técnica en los activos. Entonces, nosotros desde el departamento lo que hacemos es definimos todas las necesidades que tiene el servicio, que tiene cada uno de los activos. Y se adaptan a las necesidades que tiene cada uno. ¿Qué problema tenemos? Pues que tenemos tantas necesidades como arrendatarios tenemos. O sea, cada uno de los arrendatarios tiene sus necesidades de seguridad. Nosotros alquilamos desde una entidad bancaria hasta una empresa de transportes, hasta una empresa de suministros, hasta una compañía eléctrica, y cada uno entiende o ve o necesita la seguridad de una forma. Entonces nosotros somos los que tenemos que definir junto con ellos cuál es la seguridad y cómo tiene que ser la seguridad en ese activo, que puede que sea muy parecido o tenga algo que ver con el activo que es nuestro y que está al lado, o puede que no. ¿Vale? Una vez que tenemos definido esas necesidades del activo, nosotros se concursa en el mercado toda esa gestión, ¿vale? Y para adjudicar el servicio. Con lo cual, toda la operativa está externalizada y los recursos son de un tercero, bueno, pues de cualquiera de las compañías de seguridad que operan en España y que nos pueden dar servicio. Lo que pretendemos con esto es que la gestión de las necesidades y la operativa esté centralizada, seamos nosotros los que la gestionamos y la homogeneicemos lo más posible, ¿vale? Dentro de esa diversidad de necesidades que tienen los activos, pues intentamos que sean lo más homogéneas posible para poder gestionar todo ese volumen de activos que tenemos. ¿Vale? Yo creo que esta es una gestión, bueno, pues bastante común en el mercado, y bueno, creo que no somos los únicos que lo hacemos así y que está bastante extendido. ¿Vale? Luego pasamos la seguridad en la pandemia. ¿Cómo hemos vivido, cómo vemos nosotros, cómo hemos visto la seguridad en la pandemia? Bueno, los trabajadores de seguridad han sido trabajadores esenciales en silencio. Yo he puesto en silencio y lo he subrayado porque sí que es cierto que en las noticias siempre se hablaba de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los bomberos, de unos que llevaban, de otros que venían, de los médicos, de las enfermeras, pero nunca se habló, yo por lo menos nunca oí a nadie hablar de la seguridad. Esos vigilantes que tenían que estar en los centros, en los edificios, que tenían que estar permanentemente y que no se pudieron retirar porque los edificios de oficinas estaban abiertos. Los centros comerciales, había centros comercios que estaban abiertos, los comercios esenciales. En los centros comerciales tenemos farmacias, tenemos locales de restauración, tenemos, bueno, pues muchos de estos tipos de locales durante la pandemia permanecieron abiertos y eran locales esenciales, con lo cual los vigilantes y los servicios de seguridad tenían que estar ahí y tenían que permanecer en sus puestos.
La definición de la operativa variaba en cada momento, ¿vale? Dependiendo de las directrices que nos daban las autoridades. Unos días cerraban unos comercios, otros días había unos horarios, otros días se podía entrar, otros días no se podía entrar, con lo cual toda esa operativa tenía que ir cambiando y se tenía que ir definiendo día a día. Se tenían que reorganizar los cuadrantes, se tenía que reorganizar el personal y se tenía que, bueno, pues ajustarnos a esas directrices y a esas, pues adaptarnos a esa problemática que había en cada uno de los momentos con la pandemia. A todo esto los vigilantes y ese cambio pasaba también por todo el control de aforos y medidas COVID con el que había que tener especial cuidado y seguimiento. Aparte del trabajo normal del día a día que durante la pandemia no cambiaba, pues se le añadía ese control de aforos, esas medidas COVID, que todo el mundo llevaba mascarilla, que todo el mundo guardara las medidas de distanciamiento social, que los geles estuvieran llenos en todos los sitios, que donde se montaron cámaras térmicas para que los empleados, pues el uso de esas cámaras térmicas, para ver si había indicios o no había indicios, pues todo eso, eran ellos los que estaban ahí y los que estaban al pie del cañón, ¿vale? Y consideramos que la pandemia ha dejado o ha sido un acelerador de la necesidad de digitalización y de implementación tecnológica, ¿vale? Pensamos que con la pandemia hemos tenido que organizar y que hacer trabajos que se hacían antes desde in situ y con el personal que teníamos en galería o que teníamos en los edificios, y con esta pandemia, pues lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido es, pues eso, acelerar la necesidad y ver esa necesidad que tenemos de implementar tecnología en todos nuestros activos, ¿vale? Luego el siguiente punto, y ya último, es el futuro o cómo vemos el futuro en la seguridad. Entonces, el futuro en la seguridad, como hemos dicho ya antes, que la implementación de tecnología en las instalaciones. Consideramos necesario y de urgente implementación medidas de tecnología, pues para los análisis de vídeo, ver zonas calientes en los centros comerciales, rondas de videovigilancia, activas o no activas, ya veríamos cómo. Esa implementación de la tecnología en la instalación de seguridad, en las instalaciones de seguridad, conlleva sí o sí una formación tecnológica y especializada de los equipos de trabajo y de la gente que gestiona eso. Es una formación que ya está recogida, creo que de forma clara en la ley de 5/2014 del 4 de abril de seguridad privada. Creemos nosotros que la gestión, el control y el seguimiento en interno de la operativa, la tecnología y la digitalización, ¿vale? Por eso nosotros desde Merlin apostamos porque toda la gestión, o sea, todo ese know-how que hay de todos los edificios y todos los activos siga siendo nuestra, sigamos teniendo nosotros el control y no sea una parte externalizable de la seguridad. Como he dicho al principio, lo que hacemos es externalizamos los recursos sí que son de otro, ¿vale? Son de un tercero, pero todo lo demás consideramos que esa gestión y seguimiento y de la operativa tiene que ser en interno y tiene que ser nuestra. Y el futuro de la seguridad, pues pasa, pues sobre todo con la esperada publicación del reglamento de seguridad que se tiene que, como digo, debe desplegar de forma amplia lo establecido en la ley de seguridad privada. O sea, llevamos esperando el reglamento, pues no sé,
desde hace cientos de años. Todos los años es la misma que va a salir, que ya está, pero bueno, no termina. Y creemos que el futuro de la seguridad pasa por ese reglamento y que diga de una forma clara qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. ¿Vale? Y bueno, poco más. Daros las gracias. Os dejo ahí mis datos por si acaso necesitarais contactarme por alguna cosa y bueno, pues agradecer que nos hayáis hecho esta invitación desde Segurtecnia y bueno, pues estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y gustéis. Pues Santiago, muchísimas gracias a ti por esta exposición, por habernos acompañado esta tarde para llevar también a la audiencia lo que estáis haciendo y tus reflexiones en torno a la seguridad. Muchas gracias por tu participación.